palabras que yo os hablé o que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, es decir, era algo inevitable, tenía que darse. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo Jesucristo. ¿En dónde se habló de él? ¿En dónde se habló de él? Recordemos que el Evangelio nos narra desde el nacimiento, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo del Señor Jesucristo. Pero ya en el pasado se había hablado de esto. Se había hablado de que Dios iba a venir a este mundo manifestado en carne, de que Él iba a venir a este mundo a salvar lo que se había perdido. Entonces, de aquí parte quizá la confusión de muchas personas. Cuando Jesucristo viene a este mundo, mucha gente pensó que Él era otro o que Él era enviado. Pero la profecía decía que Él mismo iba a venir personalmente. Entonces, ¿dónde decía eso la Escritura? Lo dijo, lo confesó aquí el mismo Señor Jesucristo cuando dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo Jesucristo. ¿En dónde se había escrito de Él? Dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Entonces, todo el Antiguo Testamento se habló de Jesucristo. Si había un Dios, el Dios de los israelitas en el pasado, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿quién era ese Dios? Es el mismo Jesucristo. Veámoslo a la luz de la Biblia. El mismo Abraham, recordemos que la ley fue escrita por Dios en primera instancia, la traspasó a Moisés y Moisés la transcribió para el pueblo. Entonces, antes de Moisés existió un personaje muy importante en la Biblia que viene de la promesa, que es un hombre de fe que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estamos hablando de Abraham. Abraham, aunque no pertenecía todavía a la ley, pero sin embargo Abraham habló de Jesucristo. Veamos esta figura. Veamos esto. En el Evangelio según San Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, los versos 55 en adelante dice esto, 8:55 de San Juan. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Estaba hablando Jesús con los discípulos. El verso 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que vería o que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Es decir, Abraham habló de un día que ese día Dios hablando con Abraham en la profecía o en la promesa, perdón, le dice a Abraham, en una manera figurada, le dice que Dios iba a venir a este mundo y cuando Él venga iba a favorecer no solamente a su descendencia, sino también a un mundo que no había sido considerado todavía. Y que por medio de la fe que Él le creyó a Dios, por medio de la fe que tuvo en el Señor, asimismo los que existirían más adelante en el futuro, ellos también creerían así como Él estaba creyendo en ese momento. Entonces dice el verso 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Es decir, Abraham habló del día que eso sucedería. Recordemos que cuando el ser humano o el mundo en general tuvo la oportunidad de ser salvo, es cuando nace Jesucristo. Por eso el ángel le dice a José, no temas en recibir a María tu esposa, porque lo que en ella se engendrará del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese Salvador que vendría a este mundo es Jesucristo, y a partir del que nace ese Salvador o que aparece ese Salvador,
ese día el mundo entero, no solamente el israelita, sino que el griego, el gentil y todo el mundo tenía la oportunidad de ser salvo por el Señor Jesucristo cuando ellos creyesen en el Señor Jesucristo. Entonces, Abraham habló de este día. Abraham habló de este día porque el Señor se lo mostró. El Señor le mostró en visión, habló con él y Abraham ansiosamente esperó este día. De eso está hablando. Y dice que se gozó, es decir, le dio tanta alegría de saber que Dios iba a tener misericordia de su descendencia, de su familia y también de los demás, de los que no eran de la promesa. ¿Correcto? Dice el verso 57, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Se preguntaron ellos. Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra es determinante e importante en la vida del cristiano. El yo soy, Jesucristo le está diciendo a los discípulos, mire, antes que existiese Abraham, yo soy. Él no dice yo fui o yo era, sino él dice yo soy, tiempo presente, porque él es antes de Abraham, en Moisés y en todos los tiempos, hasta el día de hoy, él es. Por eso Jesucristo está aquí con nosotros, está ahí en su casa, y aunque usted no lo ve, pero qué bueno es que usted lo adore, qué bueno es que usted lo conozca a este Dios maravilloso, él es espíritu, gloria al Señor. Entonces, antes que Abraham fuese, él es. Hasta el día de hoy, él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Entonces Abraham habló fue de Jesucristo, de este yo soy. Ese mismo yo soy se le manifestó al dueño de la ley. ¿Quién sería en este caso el dueño de la ley? Estamos hablando figurativamente de Moisés, porque él fue quien impuso la ley por parte de Dios. Hablando de los 10 mandamientos, las leyes, las ordenanzas, los estatutos que se dieron para la nación de Israel. Entonces, Abraham habló de él. Y aparece otro personaje que se llama Moisés. Cuando Moisés habló de Jesús, recordemos, Éxodo capítulo 3, Dios lo toma a Moisés para que vaya a Egipto y saque de la esclavitud a su pueblo. Moisés le pregunta, Señor, si llego yo a mis hermanos, a los hebreos o a los hijos de Israel, si ellos me preguntan, ¿cómo se llama tu Dios o de parte de quién vienes? ¿Qué les debo decir? En el verso 14 de Éxodo 3, el Señor responde, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese que se presentó a Moisés como yo soy, es el mismo Jesucristo. Es el mismo Jesucristo. Por eso Moisés estaba hablando, era de él, no de ellos, no de un enviado, no de un segundo. Moisés siempre se centró a hablar con aquel que se le presentó allá en el monte cuando habló en medio de la zarza. ¿De acuerdo? Entonces, ese gran yo soy, ese yo soy, es el mismo Jesucristo. Recordemos las palabras de Jesucristo. Él dijo a la samaritana, por ejemplo, ella dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos va a enseñar todas estas cosas. Jesucristo le dice, yo soy el que habla contigo. Ese Jesús que hablaba con la samaritana es el mismo que hablaba con Moisés en el día que se le presentó allá en el monte Horeb. Gloria al Señor. Entonces, dijo el Señor Jesucristo que era necesario que la gente crea y sepa que Él es el mismo, que Él es en tiempo presente en todos los tiempos, porque Él no tiene un tiempo definido. Él es eterno y Él está como estuvo ayer, Él está hoy con nosotros. Él no ha cambiado, Él no ha mudado, Él es inmutable. Son atributos exclusivos de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, antes que Abraham fuese, yo soy. Y dijo Jesucristo que era necesario que todos los seres humanos, desde luego los que anhelamos la salvación, tenemos que creer en Él, que es el mismo del pasado. Él es el mismo
en el tiempo presente, aún hasta el día de hoy. Él sigue siendo el mismo y seguirá siendo por toda la eternidad, porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. El escritor de Hebreos dijo en el capítulo 5, en el capítulo 13, en el verso 5 de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Él no deja de ser, Él sigue siendo el mismo. Lo siguió describiendo el mismo Señor Jesucristo cuando dijo, yo soy la puerta. ¿Sí? Yo soy la puerta. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Qué más dijo Jesucristo? Yo y el Padre uno somos. ¿Qué más dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo, Él es el yo soy. Él es el gran yo soy. De todo un siempre. Él es el mismo. Por eso Jesucristo está diciendo a los discípulos, era necesario que se cumpliese todo lo que se habló en la ley o todo lo que se habló en las escrituras, todo lo que dice en ellas, habló fue de mí. En la ley de Moisés, ahí ya vemos la figura, Moisés hablando con Dios, Dios le dice, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, Moisés estaba hablando, era de él. Antes que Abraham fuese, yo soy. Veamos qué es lo que dijo Jesucristo hablando de el mismo, o Moisés hablando del mismo Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, veamos esto. Usted con eso se podrá dar cuenta que Jesucristo es el mismo. San Juan capítulo 5, el verso 39 en adelante dice lo siguiente. Escudriñad las escrituras. Las escrituras en los tiempos de Jesús era considerado como lo que se conoce como el Tanakh o como la ley, mucha gente la conoce así, o para términos nuestros, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se lo conocía todavía porque recién se estaba cumpliendo, recién estaban aconteciendo los eventos, de tal manera que no era conocido el Evangelio en aquel momento. Entonces Jesucristo les dice a ellos, en esta ocasión, escudriñad no el Evangelio, no la Biblia, les dice escudriñad las Escrituras, refiriéndose a lo que ya había escrito de parte de Dios en el pasado. Estaba hablando de Abraham, de la ley, de los profetas y de todo cuanto había sucedido en el pasado. Entonces Jesucristo les dice a ellos, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿en qué ellas? En las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis. Él no dijo, a ver si de pronto en ella se encuentra la vida eterna. No, dijo, en ella, con seguridad, en ella tenéis la vida eterna y ellas, es decir, las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las Escrituras, toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento habló fue de Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio del Señor. Son las que dan testimonio de mí. Y sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Porque no habían creído en que lo que dice la Escritura se estaba cumpliendo en él. Verso 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Jesucristo es la gloria del Dios único. Es la manifestación del Dios invisible del pasado. Ahora Él está en tiempo presente diciéndoles que Él es el Dios único. Verso 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque ellos tenían la esperanza en Moisés y en la ley, en lo que él había dicho. Verso 46.
porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí. ¿Por qué, Señor Jesucristo? Porque de mí escribió él. Es decir, todo lo que escribió Moisés. Recuerden que Moisés es el autor en cuanto a la escritura de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 5 primeros libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés. Entonces, todo lo que se habló en Moisés, todo lo que habló desde Génesis hasta Deuteronomio, que termina con la muerte de Moisés, todo lo que escribió él fue de Jesucristo. Por eso dice el texto 46, el verso 46, si creyeres a Moisés, entonces tienes que creer en mí, porque de mí escribió él, dijo el Señor Jesucristo. Es decir, Moisés habló fue de Jesucristo, que eso fue lo que dijo el Señor en San Lucas capítulo 24, el verso 44, lo que leímos. Es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Entonces aquí ya vemos que Jesucristo está declarando que Moisés escribió, habló, predicó, enseñó, fue de Jesucristo, porque de mí escribió él. Por eso Jesucristo es el mismo Dios de Moisés. Si Moisés estuviera vivo en estos tiempos o en los tiempos de Jesús, hubieran dicho o él hubiera predicado a voz en cuello diciendo, mire, ese que me habló allá en el monte Sinaí está aquí en cuerpo presente. ¡Qué momento más glorioso! Yo creo que mucha gente se hubiera convertido y no lo hubieran crucificado quizá al Señor. Pero ya estaba escrito y tenía que cumplirse. Tal y cual como dijo el Señor que se hablaría de él, así se cumplió tal y cual como dijo él en su palabra. Por eso entonces el Dios de Moisés es Jesucristo. De mí escribió él. ¿No es cierto? Entonces no hay por qué darle vuelta al asunto. No hay por qué darle vuelta al asunto. Jesucristo es el mismo Dios de Moisés. ¿Correcto? ¿Dónde más dijo, según San Lucas 24, dónde más dijo que se había escrito de él? Desde Génesis hasta Deuteronomio, que es los libros de Moisés, el Pentateuco. En la ley de Moisés, ¿en dónde más? En los profetas. Veamos qué profetas, a la luz de la Biblia, qué profetas hablaron de Jesucristo. Veamos qué profetas hablaron de Jesucristo. Ejemplo, tomemos esta base bíblica de San Juan capítulo 12. El mismo Señor Jesucristo explica que los profetas hablaron fue de él. Amén. Evangelio según San Juan, el capítulo 12. Veamos lo que dice el verso, leamos desde el verso 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, es decir, Isaías había dicho que el pueblo, ya para los tiempos de Jesús, no iban a creer en él. ¿Por qué no podían creer en él? Verso 40. Porque el Señor cegó los ojos de ellos. Por eso es que, aunque lo miraban con sus propios ojos, no pudieron creer que era el mismo Dios de Isaías. Era el mismo Dios de Abraham, era el mismo Dios de Moisés. Ellos tenían los ojos puestos ahí en su cuerpo, pero no podían ver, porque por dentro estaban cegados. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Para qué les endureció el corazón? Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Recuerde que estas palabras estaban escritas por el profeta Isaías. Verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿Cuándo el profeta Isaías vio su gloria? La gloria de Jesucristo. Le hace Isaías el capítulo 6 del 1 al 10 y usted encuentra que el Dios de los cielos, que es el mismo Jesucristo en espíritu, habló con Isaías cuando lo llamó. Cuando él dijo, ¿cómo es posible que yo siendo un hombre de labios impuros, siendo un perverso, siendo un malvado, haya visto la gloria de Dios? Él lo vio al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Todo lo que vio Isaías
era que miraba la gloria del Señor Jesucristo. Dice el verso 40, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Habló acerca de Jesucristo. Jesucristo es el Dios de Isaías. Entonces, el profeta Isaías está declarando que él había visto su gloria y había hablado acerca de él. Si en los tiempos de Jesús el profeta Isaías estuviera vivo, él hubiera dicho, esta es la voz que yo escuché allá en el pasado, cuando Dios habló conmigo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el profeta habló diciendo, heme aquí, envíame a mí. Por eso es que Pedro escucha la voz y lo sigue. Por eso es que Juan, Andrés, Judas y todos aquellos hombres lo siguieron a Jesucristo, porque escucharon la voz omnipotente de Jesucristo el Señor. Esa voz no era cualquier voz, era la voz más extraordinaria que hombre alguno haya podido escuchar. La voz del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El mismo apóstol Pedro habló acerca o dijo que los profetas hablaron acerca de Jesucristo. Veamos esto. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 10. Primera de Pedro el capítulo 1, el verso 10. Dijo lo siguiente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, todos los profetas en el pasado hablaron de estos tiempos, de los tiempos de la gracia. ¿Para quién estaba dedicada esta gracia? Para nosotros. Empezó con la iglesia hace más de 2000 años y todavía sigue vigente hasta el día de hoy. Es decir, lo que habló Isaías, lo que hablaron todos los profetas, hablaron de que Jesucristo iba a venir a este mundo trayéndonos la gracia para salvación a todos los hombres, como lo diría Tito capítulo 2, verso 11. Entonces los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente, es decir, con mucha diligencia, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Amén. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Mire, el Espíritu que les hacía hablar, que les hacía profetizar de esta gracia, de esta salvación. ¿Qué espíritu hablaba por medio de ellos? Era el Espíritu de Cristo. Y si no, preguntémosle a todos los profetas del pasado, todos ellos hablaron fue con la inspiración de Cristo. El Espíritu que les hacía hablar del Dios omnipotente era el Espíritu de Cristo. Por eso Cristo es el mismo Dios de los profetas. Está muy claro, ¿verdad? Veamos lo que dice en el capítulo 3. ¿Quién más habló? Aquí los profetas, todos los profetas hablaron por medio de Jesucristo o porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Capítulo 3 de esta misma carta de Pedro, capítulo 3, el verso 18 en adelante dice esto. Mire, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivo en el Espíritu, es decir, vivificado en el Espíritu. Él murió fue en la carne, pero el Espíritu no murió porque Él es Dios y Dios como Espíritu nunca muere. Entonces lo que murió en la cruz fue la carne, fue la humanidad de ese Dios que se manifestó. Entonces, en el Espíritu, Él estaba vivo. El verso 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No cuando Cristo muere, Él se baja al cementerio o a lo profundo de la tierra y comienza a predicar ahí a los espíritus encarcelados. No, no está hablando de eso. Está hablando, miren qué tiempo está hablando. Descendió, como dice aquí, vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Verso 20. ¿Cuáles eran los espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo, no cuando Cristo muere, sino en otro tiempo, es decir, en el pasado,
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Es decir, el mismo Noé predicó diciendo: arrepiéntanse, que viene el juicio de Dios, que la ira de Dios viene sobre el pecador. Por favor, dejen de hacer lo malo, conviértanse al Señor. Ese que hablaba por medio de Noé era el mismo Cristo, en forma de espíritu, porque el espíritu de Cristo predicó por boca de Noé en el pasado a los que desobedecieron. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Por eso dice: en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. El que predicó en esos tiempos realmente fue el mismo Cristo por boca de Noé. Era Jesucristo quien les exhortaba, quien les enseñaba: por favor, arrepiéntanse. Pero ¿usted cree que la gente se quiso arrepentir? Pues no, se arrepintió. Solamente se salvaron en aquel día Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 personas en total. ¿Quiénes realmente entendieron el mensaje y pudieron comprender que el que hablaba ahí no era su padre, no era su suegro? El que hablaba ahí era el mismo Cristo por boca de Noé. Eso es lo que está diciendo el texto. Correcto. Entonces, mire cómo los profetas, cómo Abraham, cómo el mismo Noé, cómo Moisés y todos los hombres del Antiguo Testamento hablaron fue de Jesucristo. Y Jesucristo les está diciendo: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Correcto? Entonces, la ley de Moisés, toda la ley de Moisés es dada por Jesucristo. ¿Por qué cree usted que Jesucristo dijo: mire, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? ¿Cuáles eran las palabras? Las que él había dicho por medio de Moisés, por medio de los profetas y por medio de los salmos en el pasado. Por eso, los que tenemos por la gracia de Dios esta revelación de que Jesucristo es el mismo Dios del pasado, podemos entender claramente, no hay por qué darle vuelta al asunto si esto está tan claro, que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Todos ellos hablaron fue de Jesucristo. Entonces habíamos visto a la luz de la Biblia que Abraham, que Noé, que los profetas, que el mismo Moisés y todos ellos hablaron fue de Jesucristo. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Veamos brevemente, ya hemos visto que Abraham habló de Moisés, la ley y Moisés, Abraham habló de Jesucristo, Moisés y la ley hablaron fue de Jesucristo. Los profetas como Isaías y todos los que describe aquí el apóstol Pedro, todos los profetas hablaron fue por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y ahora veamos en qué parte de los salmos, qué salmos nomás habló fue de Jesucristo. Veamos para culminar esta parte que es muy importante. ¿Qué salmos nomás hablaron de Jesucristo? No vamos a leerlos todos porque hay algunos. Hay muchos salmos que hablaron fue de Jesucristo. Pero veamos, por ejemplo, el Salmo 130. El Salmo 130, ¿qué dijeron de Jesucristo? Salmos capítulo 130. Gloria al nombre de Jesús. El Salmo 130 dice lo siguiente. El verso 7 dice: esperé a Jehová. Espere, no es con tilde. Espere Israel a Jehová, toda la nación, el pueblo. Espere a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. ¿Y qué más hay? Y abundante redención con él. Es decir, el que redime, el que paga el precio es Jehová, según el texto. ¿Y quién es el que pagó el precio en el Nuevo Testamento? Jesucristo. Por eso Jesucristo es el mismo Jehová. Y el verso 8 dice: y él redimirá a Israel. Recuerde que el que redimió a Israel fue Jesucristo. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es decir, él pagará el precio por sus pecados. ¿Quién es el que vino a pagar el precio por los pecados de Israel y también por los míos y por todos los de este mundo?
fue Jesucristo. Por eso Él es nuestro Redentor. Jesucristo es el mismo Jehová. Lo está diciendo el texto. ¿Qué otro salmo, por ejemplo? Hay muchos. Yo le voy a dar la cita bíblica y usted lo mira en su casa. El Salmo 118, el verso 26. También lo dirá el Salmo 78, el verso 2. Usted podrá encontrar también en el Salmo 69 los versos 21 y 22. Y otro salmo que también habló de Jesucristo es el Salmo 22. Y aquí sí quiero que miremos brevemente, como para terminar. En el Salmo 22, todo el Salmo está dedicado a hablar acerca de el advenimiento o del cumplimiento de la profecía de que Dios vendría a este mundo a salvar al ser humano. El Salmo 22 comienza diciendo lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo estas palabras cuando estaba en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue Jesucristo. Jesucristo dijo estas palabras. Léalo usted en Mateo 27:46, en Marcos 1:54. Perdón, 15:54. Él dijo estas palabras: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamó el día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Está hablando de las palabras que se repetirían en la cruz del Calvario. Todo lo que se cumplió en la cruz está describiendo aquí el salmista en el Salmo capítulo 22. Hemos dado lectura el verso 1 y el verso 2. Sigamos. ¿Quién dijo estas palabras? Escuche, el verso 7. Todos los que me ven se escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo. ¿Se acuerdan? Los mismos romanos, los mismos escribas y fariseos, cuando vieron que Jesucristo moría en la cruz, ellos se voltearon golpeándose el pecho y meneando la cabeza diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Recordemos que para un judío la palabra Hijo de Dios es el mismo Dios viniendo en forma de Mesías, en forma humana. La palabra Mesías es eso, es enviado, es escogido. Eso es el Cristo. Entonces un judío no se confunde. Ellos esperan, mire, lo que ellos esperan hoy en día, en este 2020, ellos esperan es la venida de su Mesías. ¿Quién es el Mesías para ellos? Es el mismo Dios, pero en forma personal. Eso es el Mesías para ellos. Ellos no esperan un segundo, ellos no esperan un hijo, un tercero, como lo hizo la religión. Ellos esperan al mismo Dios en forma personal, en forma visible, ya no en espíritu, sino en forma humana. Entonces, todo este salmo está hablando de Jesucristo. El verso 8 dice esto, vea: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso dijeron los israelitas, ¿se acuerdan? Eso dijeron los que le injuriaban en aquel día, cuando el Señor dijo: Elí, Elí, lama sabachthani. Ellos pensaban que llamaba a Elías y ellos dijeron: esperemos a ver si viene Elías a ayudarle. Esperemos, porque se encomendó a él, pues entonces que le libre él. Los ladrones que estaban el uno a un costado y el otro al otro costado, ¿sabe qué es lo que dijeron? Si tú eres el mismo de arriba, ¿por qué no desciendes de esta cruz y nos salvas a nosotros y te salvas a ti también? Todo lo que dice este Salmo, capítulo 22, estaba hablando era de Jesucristo. ¿Dónde más encontramos? Mire, el verso 16 dice lo siguiente: porque perros me han rodeado, hablando del mundo religioso, del mundo político que lo rodeaba. Me ha cercado cuadrilla de malignos, hablando de los romanos, es decir, de la iglesia tradicional hasta el día de hoy. Lo habían rodeado al Señor. El verso 17: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran.
y me observan cuando él estaba siendo clavado en la cruz. Verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué es lo que hicieron con las vestimentas de Jesús? ¿Ustedes se acuerdan? Léase San Juan capítulo 19, el verso 24, o Lucas capítulo 23, el verso 34. Léase toda esa cita bíblica que le estoy dando y usted se podrá dar cuenta que lo que está diciendo el salmista en el capítulo 22, el que escribió este salmo es David. Y David, antes de que se cumpliese esta profecía, él ya habló de lo que había de sucederle a Jesucristo el Señor, porque ya estaba escrito de él. Entonces, repartieron entre sí sus vestidos y sobre sus ropas echaron suerte, que es lo que hicieron a Jesucristo. Le sacaron la vestidura, la rasgaron de sus cuerpos y echaron suertes a ver quién se lleva esa vestimenta. Hablaron fue de Jesucristo. Todo lo que pasó, todo lo que se dio o se vivió en esa experiencia, todo eso ya estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y también en los salmos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, queridos hermanos, yo quiero que usted, que va a ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, los que están estudiando, los que están aprendiendo para ser bautizados en el nombre de Jesucristo, es muy importante que usted se bautice en ese nombre del Dios verdadero, del mismo Dios de Elías, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés y el Dios de los profetas, el Dios mío, y también será suyo si usted cree en esta palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y como Él no hay otro Dios. Por eso vale la pena adorarlo, por eso vale la pena servirle, por eso vale la pena vivir para el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Es el único que pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. No hay otro que haya pagado el precio por nosotros en la cruz, sino el mismo Señor Jesucristo, como dice la profecía, que Él mismo vendría a salvarnos. Él no envió a otro porque Él no tiene otro en los cielos. Jesucristo es el mismo ayer, antes de Abraham, antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Por eso, si usted lo lleva en su corazón, si usted vive para Él, si usted le da apertura a su vida, Jesucristo llega a su vida, hace morada en Él y usted encuentra la plenitud del Dios verdadero sobre su vida. Tener a Jesucristo es lo más grande que nos haya podido pasar. Qué bendición que usted lo conozca. Gloria al Señor Jesucristo. Jesucristo es el mismo. La Biblia es un libro que nos habla de un solo Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla de un solo Dios. Y ese Dios es Jesucristo. No hay por qué darle vuelta al asunto. ¿Sabe lo que dijo San Juan 8:24? Y le voy a dejar esta cita bíblica para que usted la medite. El Señor dijo, si no crees que yo soy el mismo del pasado, si no crees que yo soy, en vuestro pecado moriréis. El peor pecado del ser humano es no creer que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Él es el único Dios sobre todas las cosas. Y a Él están sujetos principados, potestades, todo lo creado en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Todo dominio, todo principado y potestad se sujeta a Él porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al nombre de Jesucristo.